Más del Martes Democrático. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia de ustedes, quiero agradecer a nuestros expositores y los invito, por favor, a pasar a la mesa de honor a la abogada Edith Pozo Martínez, por favor. Al ingeniero economista Iván Hidalgo Romero, al doctor Miguel Ángel Matos Arroyo, por favor. En esta oportunidad se va a tratar un tema muy importante, un tema de interés nacional, un tema de la agenda parlamentaria, un tema muy sensible, que son las medidas legislativas para combatir la anemia en el Perú. Hay dos proyectos de ley que se han presentado y justamente los expositores han sido parte de la elaboración de este proyecto de autoría de nuestro congresista de la República, el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Quiero saludar también a las diferentes universidades del Perú, donde tenemos convenios con ellos, donde en estos momentos están conectados con nosotros para poder visualizar, para poder escuchar esta conferencia, llamémoslos magistral. A la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Nacional de Juliaca, a la Universidad Nacional de Altiplano Puno, a la Universidad Nacional Jorge Bassado Oroman de Tacna, a la Municipalidad Nacional José María de Guedas de Andahuaylas, a la Universidad Santiago Antonio de Mayolo de la región Ancash y a la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía, en Bagua, que el 17 de noviembre cumple 10 años, ¿no? A todos ellos, un cordial saludos. Por favor, sin más preámbulo, voy a presentarles a la doctora Edith Pozo Martínez. Su tema es el proyecto de ley 2245, ley que garantiza la lucha frontal para la disminución de la anemia materna infantil y la desnutrición crónica infantil a través de los gobiernos locales. Doctora, por favor. Un fuerte aplauso para la doctora. Gracias, muchas gracias, Carlos, por tu amable presentación. Quiero saludar a Iván Hidalgo Romero y al doctor Miguel, representante del Ministerio de Salud. Asimismo, quiero agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana por la invitación que nos hicieran llegar, preocupados ellos por el tema de la anemia y la desnutrición infantil en nuestro país. Asimismo, agradezco la presencia de todos ustedes y el interés que les lleva a todos ustedes el saber sobre las políticas de Estado aplicadas en temas de anemia y desnutrición infantil. El proyecto de ley 2245 es el proyecto de ley que garantiza una lucha frontal para la disminución de la anemia materna infantil y la desnutrición crónica infantil a través de los gobiernos regionales y locales. Aquí va una pregunta para ustedes. Así como existen comisiones ordinarias, comisiones especiales, comisiones investigadoras, ¿ustedes saben que existen grupos de trabajo en determinadas comisiones ordinarias? De repente algunos sí, de repente algunos no. Bueno,
El trabajo de la lucha frontal contra la anemia y desnutrición infantil nace como propuesta de un grupo de trabajo, el grupo de trabajo que pertenece a la Comisión de Inclusión Social, que es el grupo de trabajo de la primera infancia, niñez y adolescencia en las políticas públicas que coordina el congresista Jorge del Castillo Gálvez. Quisiera que pueda pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este grupo de trabajo tiene como comisión consultiva a organizaciones que trabajan especialmente el tema niñez e infancia a nivel internacional. Contamos con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, tenemos a Save the Children, a World Vision, tenemos al grupo impulsor de la primera infancia que lo preside el padre Gastón Garatea y Salvador Herencia. Asimismo, también contamos con la asesoría de Iván Hidalgo Romero, que es especialista en temas de programas sociales. El grupo de trabajo, cabe mencionar, considera los derechos del niño, ¿ya? Considera los derechos del niño como el derecho de vivir y crecer con salud, amor y educación y con todo lo que necesitan para poder ser felices. En nuestro país, muchos niños no viven con buena salud. Los porcentajes de anemia y desnutrición infantil en estos últimos años han ido en aumento, se han incrementado. Según el ENDES, de acuerdo a la encuesta demográfica de salud familiar, cerca de 1.6 millones de niños sufren de anemia y 410,000 niños de desnutrición crónica infantil. Ustedes saben que la anemia y la desnutrición ocasionan daños en nuestros niños. Un niño mal alimentado, un niño mal nutrido no va a tener el mismo rendimiento académico que un niño que goza de una salud, que goza de una nutrición saludable. Es por ello que nos vamos a remontar al marco jurídico para la lucha contra la anemia. Diapositiva, por favor. El marco jurídico es desarrollado por el Estado, en base al cual las diferentes instancias de gobierno pueden actuar contra el flagelo de la anemia y la desnutrición infantil. De conformidad con el artículo 25 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La Declaración de los Derechos Humanos prevé que todas las personas del mundo disfruten de los derechos que contiene. Esos derechos debían ser incorporados a la cultura jurídica, administrativa, política de los países mediante un reconocimiento seguido por su aplicación en el derecho y la administración nacional, incluida en las reformas políticas y las sociales necesarias. Siguiente diapositiva, por favor. La actual Constitución Política o nuestra actual Carta Magna no incluye explícitamente el derecho humano a la alimentación adecuada. Sin embargo, de manera implícita sí reconoce a través de su vínculo con derechos humanos, mediante su vínculo con el derecho a la vida, el derecho a la identidad e integridad moral, psíquica y física, y el libre desarrollo y bienestar. Esto se encuentra en el artículo 2, numeral 1 de nuestra Constitución Política. Asimismo, mediante su vínculo con los derechos económicos, sociales y culturales que incluyen otros de naturaleza análoga y que se fundamentan en la dignidad del ser humano en el artículo 3 de nuestra Constitución Política. Siguiente diapositiva, por favor. Además, nuestra Carta Magna, en su artículo 4, describe que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. El artículo 7 de nuestra Constitución
menciona que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. En lo que respecta a la protección del niño, se tiene en el principio número 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Indica que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo por ello por la ley y por otros medios que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad. Por lo que al promulgar leyes con este fin, es decir, cuando nosotros presentamos iniciativas legislativas, cuando presentamos proyectos de ley, lo que nosotros debemos priorizar es el interés superior del niño. Por sobre todas las cosas está el niño. Siguiente diapositiva, por favor. Por su parte, el Código de los Niños y Adolescentes, la ley número 27337, establece que corresponde al Estado desarrollar los programas necesarios para contribuir, para combatir la malnutrición, priorizando a los niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles y a las adolescentes madres durante los periodos de gestación y lactancia, según el artículo 21. Cuando se refiere a niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles, se refiere a los niños que se encuentran en pobreza y en pobreza extrema. El artículo 5 del título preliminar de la Ley General de Salud, ley número 26842, refiere que la responsabilidad del Estado está en vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y de salud mental de la población y los de salud ambiental, así como los problemas de salud, de la persona con discapacidad, del niño, adolescente, de la madre y del adulto mayor en situación de abandono social. Asimismo, el Acuerdo Nacional señala que el Estado asegurará acceso de alimentos y una adecuada nutrición, especialmente a los niños menores de 5 años y lactantes, y niños en etapa escolar, pobres extremos y vulnerables. Actualmente el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que fue elevada a rango de ley con el número 303/62, declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos para garantizar su cumplimiento, es decir, invertir con prioridad en la niñez y en la adolescencia, por ser la mejor manera de romper con la pobreza y la exclusión. También tenemos el Plan Nacional para la Reducción de la Anemia del 2017 al 2021, dada por el MINSA, el Ministerio de Salud, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales, y mediante Resolución Ministerial 249-2017, se aprueba el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y Desnutrición Crónica Infantil en el Perú del 2017 al 2021. ¿Qué es la anemia? Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Es la ausencia de hierro en la sangre. Eso quiere decir que la anemia es la disminución de la hemoglobina en la sangre por la carencia de hierro en el organismo, debido a una alimentación pobre, las infecciones crónicas, las agudas y alteraciones congénitas también ocasionan la anemia. Las consecuencias de la anemia, siguiente diapositiva, por favor. En la primera infancia, la deficiencia de hierro afecta al desarrollo del cerebro, al rendimiento cognitivo. Cuando nos referimos al rendimiento cognitivo, ¿a qué nos referimos? Que un niño malnutrido no tiene el mismo rendimiento académico que un niño que goza de buena salud, de una alimentación buena. Incluso retiene mucho menos que un niño que
que se encuentra bien de salud y bien alimentado, ¿no? Incluso tarda en aprender, ¿no? No es tan rápido. Por ejemplo, tenemos una ecuación matemática, el niño demora en resolver esa ecuación, a diferencia de un niño que tiene una buena nutrición que sí lo va a hacer rápido. Ambos son inteligentes, pero uno sobresale más que otro por un tema basado precisamente en la malnutrición. Siguiente diapositiva. ¿Cuántos niños sufren de anemia en nuestro país? Según el ENDES, el año 2011, el 30,7% nuestros niños sufrían de anemia. Hemos llegado al primer semestre del año 2018. Nuestros niños sufren de nuestros niños tienen el 46,6% de anemia. O sea, desde el 2011 al 2016 hemos aumentado a 46,6% como porcentaje. Eso quiere decir que es una cifra alarmante. Siguiente diapositiva, por favor. En el Perú, en nuestro país, aquí tenemos una diapositiva que nos van a dar los datos estadísticos desde el año 2005 al 2018. En el 2005, la prevalencia de anemias en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad era de 57,7%. El 2007, 56,8%. El 2009, 50,4%. El 2010, 50,3%. El 2011, 41,6%. Si ustedes pueden verificar en las barras, de 57 que teníamos en el 2005 al 2011 se logra reducir a un 41,6%. Pasado el 2011, a partir del 2012 hacia adelante, el incremento de la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses han ido en aumento, llegando a la cifra de 46,6%. Ahora quiero explicar por qué del periodo 2007 al 2011 empieza la reducción de la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses. Aquí se aplicaron políticas de Estado basadas en evidencias. Aquí se formó el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, más conocido como CIAS. El CIAS está presidido por el presidente del Consejo de Ministros e integra a todos los ministros, incluyendo ministro de Educación, Salud, Inclusión Social, Mujer, Cultura, Producción, Vivienda, Transportes, todos agrupados en el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. En este consejo se debaten las políticas sociales de nuestro país. Es ahí donde se desarrolla un plan para luchar frontalmente contra la anemia y la desnutrición infantil en nuestro país. Es así que se logra la reducción del 2007 hasta el 2011. El 2012 hacia adelante se desactiva el CIAS, el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, que precisamente proponía políticas de Estado para afrontar la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil. Desactivan el CIAS y ustedes se darán cuenta que a través de las cifras se ha ido en aumento la anemia. Eso quiere decir que no ha habido políticas de Estado en favor de la anemia y la desnutrición infantil. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los porcentajes de anemia según las regiones. En Lima tenemos el 41% de niños menores de 36 meses con anemia, al igual que en Puno, 76%, en Junín el 56%, en Cusco el 57%, en Loreto el 61%, en Huancavelica el 58%, en Ucayali 57% y en Pasco al 60%. Para combatir la anemia y la desnutrición infantil, a la siguiente diapositiva, por favor, se requiere 5 puntos importantes. El compromiso político, que es lo más importante, en todo nivel, a nivel nacional, nivel regional, nivel local. Intervenciones efectivas basadas en evidencias. Presupuestos orientados a resultados. Seguimientos y monitoreo con indicadores.
y la comunicación estratégica. Aquí prima muy importante la comunicación. Muchas personas, a mí me extraña mucho la indiferencia que muestran frente a la anemia y la desnutrición infantil. Incluso no están enterados o lo consideran como una enfermedad más, pero no saben que esta enfermedad repercute al futuro en nuestra niñez. Es así que la comunicación estratégica, y para ello los medios de comunicación deben ser nuestros principales aliados. Aliados digo porque ellos se encargan de llevar información. Entonces, para que nuestra población esté informada de cómo prevenir la anemia y la desnutrición infantil, debe haber una comunicación estratégica. Estos 5 puntos fueron claves y pilares en el periodo 2006 al periodo 2011 que permitieron, y esto lo digo por estadística, reducir la anemia y la desnutrición infantil en nuestro país. Cuando hablamos de desnutrición infantil, porque la anemia va relacionada a la desnutrición infantil, hablamos que esto significa el retraso en su crecimiento. Asimismo, el niño puede, por ejemplo, el crecimiento no va acorde con la edad y el peso tampoco va acorde de la edad, ¿no? Tiene 5 años, pero el peso es menor, el crecimiento también es menor. A eso se le llama desnutrición infantil. Asimismo, el niño con desnutrición infantil es un niño débil, es un niño enfermizo, es un niño que juega poco, que tarda en aprender, ¿no? Entonces, la desnutrición infantil en nuestro país, a la siguiente diapositiva, por favor, ha ido, bueno, actualmente, digamos, en nuestro país, el 12,2% de niños sufren de desnutrición crónica. Ahora, para poder combatir la anemia y la desnutrición infantil, vamos a pasar al Programa Nacional Articulado. A la siguiente diapositiva, por favor. El PAN está orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Social, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Seguro Integral de Salud. El ente rector aquí es el MINSA, el Ministerio de Salud. Al siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el modelo lógico del programa articulado nutricional. Empezamos con los suplementos con hierro y ácido fólico, que van a estar en un estado nutricional para las gestantes, que esto va a reducir la incidencia de baja de peso al nacer. Esto contribuye a disminuir la desnutrición crónica, ¿no? Todos esos planes que ustedes ven en el modelo lógico del programa nutricional, en el programa articulado nutricional, van y apuntan directamente a disminuir la desnutrición crónica infantil, ¿ya? Como ustedes podrán observar aquí, el Ministerio de Vivienda a través del agua y saneamiento contribuye mucho para la disminución de la anemia y la desnutrición infantil. Eso se encuentra por ejemplo, aquí, en acceso al agua segura, ¿no? El Ministerio de Vivienda, agua y saneamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí habíamos tocado anteriormente al Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales tiene por finalidad, como les había referido anteriormente, dirigir, articular, coordinar y establecer los lineamientos de la política y gasto social, así como supervisar su cumplimiento. Tiene como función principal reducir la pobreza y la pobreza extrema. Asimismo, debemos mencionar el reglamento interno del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. En el numeral 3.1 del artículo 3 de las funciones del CIA señala la reducción de los niveles de desnutrición crónica infantil y anemia. Aquí quiero señalar lo siguiente. Nosotros hemos venido participando en el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales como grupo de trabajo de la primera infancia, niñez y adolescencia en las políticas públicas. Como les había referido anteriormente, el CIAS fue desactivado. A pedido del grupo de trabajo que preside el doctor Jorge del Castillo, en septiembre del 2016 se decide reactivar el CIAS.
Se han tenido hasta la fecha 2 reuniones porque se descontinuaron debido a los problemas políticos que suceden en nuestro país. La última reunión fue el 3 de octubre, ¿no? Tuvimos una reunión en el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales y aquí saludo la iniciativa del gobierno, ¿no?, con realizar este programa de prevención contra la anemia este programa de prevención de lucha frontal contra la anemia y la desnutrición infantil a través del programa Tu Amor es de Hierro, ¿no? Es ahí que el 3 de octubre tomamos ese acuerdo. En los puntos tratados en el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales fue precisamente aprobar un plan multisectorial de lucha contra la anemia. Es así que el Grupo de Trabajo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en las Políticas Públicas ha logrado contribuir con la infancia, con la niñez y la adolescencia, porque ese es el principal objetivo, trabajar por los niños que son el sector más vulnerable de nuestro país. El grupo de trabajo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en las Políticas Públicas fue el que puso como agenda y punto de agenda la anemia y desnutrición infantil. El proyecto de ley 2245 se presentó el 11 de diciembre del 2017. A la fecha se encuentra en la Comisión de Descentralización y en la Comisión de Salud. No se ha debatido todavía este proyecto de ley. Nosotros hemos solicitado que se priorice el debate de este proyecto de ley porque es de suma importancia. Es un proyecto de ley que va a ayudar a luchar contra la anemia y la desnutrición. Va a ayudar a que nuestros niños estén mejor nutridos. ¿Pero cómo? En este proyecto de ley se propone que los gobiernos regionales y los gobiernos locales lideren esta lucha frontal. Para ello, siguiente diapositiva, por favor. Para ello, los gobiernos locales y regionales deberían tomar el liderazgo porque ante el crecimiento de la anemia y desnutrición en los últimos años se requiere adoptar medidas urgentes que nos garanticen una lucha frontal contra la anemia y la desnutrición. Se pretende eliminar la anemia y la desnutrición desde un sector y cada uno por separado. Ya sabemos que eso no funciona. La anemia y la desnutrición se va a lograr combatir trabajando en equipo. Para eso existe el CIAS, porque el trabajo que se requiere es un trabajo intersectorial, multisectorial, coordinado y articulado. Porque si el sector salud trabaja su propio plan de anemia y desnutrición, si el Ministerio de Inclusión Social trabaja su propio plan, por separado no se van a lograr los objetivos. Lo que se requiere es trabajar en equipo. Asimismo, involucrar a los 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional, a través de la Secretaría Técnica que es el CIAS, al gobierno regional, al gobierno local y municipal, para que sean partícipes para poder luchar contra la anemia y desnutrición infantil. Es preciso señalar, y cabe señalar, que los gobiernos regionales y locales son los principales actores, ¿no?, en afianzar las políticas públicas y estrategias tan favorecedoras como las que siguen en la actualidad el Estado en materia de alimentación infantil, por la cercanía con la población vulnerable, porque ellos comparten el día a día con las personas en sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué más que un alcalde sepa tu necesidad o sepa la necesidad de las personas, ¿no? Es por eso que nosotros buscamos a través de los alcaldes y los gobiernos regionales luchar contra este flagelo. Pero en la práctica ello no resulta suficiente, aun cuando en las políticas generales de salud se establezcan roles que deban cumplir los gobiernos locales y regionales, se hace imprescindible que éstas se encuentren claramente definidas en un marco normativo. Es por eso que nosotros, a través de este proyecto de ley, les vamos a otorgar a los alcaldes la obligatoriedad de poder liderar la lucha frontal contra la anemia y la desnutrición infantil. Siguiente diapositiva, por favor. El desarrollo y bienestar de la población.
especialmente de la infancia. Es un objetivo importante de toda administración regional y local. A pesar de esto, los niños suelen ser los grandes ausentes en el trabajo y en la inversión de los gobiernos regionales y locales. Requerimos el liderazgo activo de los gobiernos regionales y alcaldes para impulsar y coordinar acciones que aseguren el desarrollo adecuado de su infancia. El trabajar activamente por la infancia hace de la gestión regional y municipal tradicionalmente limitada a proyectos de infraestructura que reivindique y refleje la aplicación de las facultades de los gobiernos locales y regionales, mostrando así su compromiso con el presente, el futuro de su población más vulnerable, que son sus niños y sus niñas. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, para que se cree esta ley, ¿puede retroceder una? Gracias. ¿Para qué se crea esta ley? Este proyecto de ley busca destinar fondos para la lucha frontal contra la anemia y la desnutrición infantil a través de los gobiernos regionales y locales. En la cadena funcional programática del Programa Articulado Nutricional PAM, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que involucra al Ministerio de Salud, involucra a todos los ministerios. Asimismo, el Gobierno Nacional, en coordinación con los gobiernos locales y regionales, fijará un presupuesto coordinado al cumplimiento de los indicadores de las metas. Es decir, yo como Gobierno Nacional, como Ejecutivo, te voy a dar a ti, alcalde, y a ti, gobernador regional, un presupuesto destinado explícitamente para el tema de infancia y para el tema de la lucha frontal contra la anemia y la desnutrición. Pero ese presupuesto no te la voy a dar si es que tú no me muestras avances y que has cumplido con las metas en la reducción de la anemia y la desnutrición infantil. Y esto será supervisado y establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de garantizar una calidad de vida en los infantes. Asimismo, se propone que los gobiernos regionales y locales cuenten con un sistema de monitoreo y evaluación que permita hacer el seguimiento en la disminución de la anemia materna infantil y desnutrición crónica infantil sobre la lactancia materna y mortalidad materna. Para nuestros niños necesitamos todo. Una comunidad que se moviliza, ciertamente, pero también un Estado que se organiza. Los niños felices son los niños queridos, son los niños protegidos, son los niños sanos, son los niños estimulados y también son los niños bien alimentados. En nuestra actualidad la política está tan denigrada, pero la política en realidad es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de hacer caridad, porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos, pero políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Políticos con sensibilidad social que trabajen para el pueblo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Edith Pozo Martínez. La verdad que una exposición muy interesante. Les decía, un tema preocupante y la verdad que no nos debemos alarmar, pero ahí están las estadísticas, porque la doctora trabaja en el despacho del congresista Jorge del Castillo. Ellos han presentado este proyecto de ley en el 2017 y la verdad cuando he visto las estadísticas me preocupa y es bueno tener ese conocimiento. Doctora, yo la felicito, creo que su formación académica de abogada graduada en la Universidad Peruana, es actualmente estudiante de Maestría de Gestión Pública y Control Gubernamental, con 15 años de experiencia en el Congreso de la República, en análisis y elaboración de las proposiciones legislativas.
Actualmente desempeña como asesora del Grupo de Trabajo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en Políticas Públicas y coordinar con el Congreso de la República en el despacho del congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, notaria. Estamos con los expertos. Para mí es un honor presentar al doctor, ingeniero, economista, Iván Hidalgo Romero. Es doctor en el Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Gobierno de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Además es máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Madrid, España. Es director del Programa de Liderazgo y Transformación del 2012 en la Corporación Andina de Fomento, CAF, Banco de Desarrollo de América. Un currículo, si me comienzo a leer todo, no voy a terminar. Bueno, doctor Iván Hidalgo, por favor, un fuerte aplauso. En principio quiero agradecer al Congreso de la República, al programa de conferencia de Martes Democráticos, ¿no?, que me parece que una idea muy importante para la participación ciudadana, y obviamente a los que me acompañan en la mesa. Entre el año 2006 al 2011, el Perú mostró las mejores cifras de disminución de pobreza, desnutrición y anemia en el mundo, dicho por organismos internacionales. Pobreza, desnutrición y anemia. Se redujo la pobreza del 56% en el año 2005 al 28% al año 2011. La desnutrición crónica infantil del 29% al 19%. Y la anemia, que ascendía al 57% el año 2005, se redujo al 41%. Cifras que son resaltadas siempre por los organismos internacionales como un ejemplo mundial. Por lo tanto, los peruanos sí podemos hacer las cosas cuando tenemos objetivos claros y cuando realmente existe una política social. Pero ¿qué ha pasado estos últimos 7 años? ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 gobiernos que dan como resultado que ahora la pobreza se ha incrementado en el Perú? A pesar que se ha triplicado el presupuesto de los programas sociales, ha aumentado la anemia y se ha incrementado la desnutrición crónica infantil en el ámbito urbano. ¿Qué ha pasado, por Dios? De haber sido un modelo mundial a realmente ser el campo de la mediocridad y la corrupción. ¿Qué ha pasado? Por lo tanto, mi presentación va a ser bastante concreta porque voy a pasar muy rápidamente lo que ya, obviamente, de una otra manera la doctora Pozo ya lo mencionó, pero me voy a concentrar qué se hizo, ¿no?, y qué se debe de hacer. Porque planes hay muchos. Planes y documentos sobran. Muy bien redactados, presentados en los mejores hoteles de Lima, pero que en la práctica no dan resultado. Y las políticas públicas tienen que ser eficaces y eficientes. Los resultados son los que mandan, no la cantidad de papel que se imprime muchas veces en detrimento de la población más pobre. Muy bien, por favor, ahí sí me acompañan en la presentación. Bueno, ¿qué es el siguiente, por favor, para ir un poco rápido? Siguiente, ya. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Cómo es que logramos esos resultados? Sobre una base de una realidad. Bueno, se aplicó. No entenderán ustedes que por los tiempos no podíamos hacer muchas consultorías caras porque al final el Perú está sobrediagnosticado. El Perú no necesita diagnósticos. El Perú lo que necesita es gerencia, decisión y objetivo común. Simplemente para resumir esa parte se hicieron 4 matrices sencillas. Una programática, es decir, en esa época encontramos 82 programas sociales. Entonces, bueno, lo elemental es, bueno, ¿qué hace cada programa social? ¿Qué componentes tienen? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuáles son los medios de verificación de dichos indicadores? Porque puede haber 50 indicadores, pero si realmente nadie los verifica no sirve de nada.
Es más, por experiencia les digo que si una institución tiene más de 10 indicadores, estamos en serios problemas, ¿no? Porque mayormente no sirven, ni siquiera hay una verificación y un seguimiento del mismo. Y una matriz presupuestal. ¿Por qué la matriz presupuestal? ¿Realmente los recursos van a los más pobres? ¿Realmente los programas sociales atienden al desvalido, al último, a los más pobres entre los pobres, a los que no tienen voz? Así es, ustedes mismos lo han indicado. Una matriz de beneficiarios, tenemos que saber a quién se le entrega, ¿no? Lo que el Estado, lo que todos los ciudadanos con sus impuestos financian. Por lo tanto, había que conocer, y no había obviamente un padrón de beneficiarios, para poder saber si realmente los más pobres son los que reciben los recursos del Estado. Y si eso tiene un propósito y no un regalo y una dávida. Ok, y obviamente una matriz operativa. Para hacerles corto el tema. La matriz programática, 82 programas sociales y teníamos 56% de pobreza. Cuando se analizaban los componentes, unos cruzaban con otros. Fabricación de quesos lo hacían 7, 8 programas, sin ningún sentido. Cuando analizamos la matriz presupuestal, era lo evidente. Los recursos no llegaban a los distritos más pobres, se quedaban en la capital de la región o en la capital de la provincia, quizás en la capital de los distritos. Muchas veces bajo criterios políticos, donde más votaron a la autoridad, donde nació su abuelita, no sé qué, por aquí, por allá, donde le sacaron más votos. Y esa era la realidad. Y en la matriz de beneficiarios simplemente no existían, eran cantidades, pero no con nombre ni DNI. Eran cifras sobre las cuales se entregaba dinero sin propósito. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces ya había una configuración, ¿no es cierto? Muchos programas sociales, los componentes se repetían, el dinero no iba a los distritos más pobres, sino que se quedaba en burocracia y normalmente en capitales de regiones, distritos y provincias. Y por otro lado, tampoco teníamos beneficiarios con DNI. Entonces, ese es un punto que hay que tenerlo en la mente. Segundo punto, ¿por qué hay que combatir pobreza, desnutrición y anemia? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ese es un punto en la agenda social? ¿Por qué? Para eso he traído 3 cuadros nada más. En este, fíjense, por favor, cuando, en función de la ciencia, la política pública se tiene que hacer con evidencia científica, con la ciencia en la mano. Así es como se hacen las políticas públicas. ¿Y qué nos dice la neurociencia y la psicología? Nos dicen que la dirección de los sentidos y el lenguaje y las funciones cognitivas se desarrollan principalmente, no tengo un puntero, pero se pueden dar cuenta, antes de que el niño nazca. Antes de que el niño nazca, es decir, en el vientre de la madre. Por lo tanto, se deduce que la acción del Estado tiene que estar para buscar que las madres tengan acceso a todo el paquete de salud y evidentemente en nutrición. Si no, igual que nada, igual que nada. Segundo elemento, si ustedes pueden, segundo cuadro, por favor, eso está bien claro, ¿no? Es en el vientre de la madre y en los dos primeros años donde está concentrado todas las funciones. Vuelvo al anterior, que veo que hay mucho interés en registrar, me parece correcto. Miren, dirección de los sentidos, el lenguaje, ¿no? Y las funciones cognitivas superiores y habilidades no cognitivas se desarrollan, fíjense bien, principalmente antes de nacer y luego hasta el 3er año, máximo hasta el 3er año. Luego todo declina. Pregunta, por intuición, porque ustedes al asistir acá no solamente están dando su tiempo, están dando una muestra de hacer seguimiento a políticas públicas y en lo social. ¿El Estado invierte realmente en este segmento de la población? Perfecto. Siguiente, por favor. Y esta es la prueba palmaria de por qué. Y acá voy a hacer una explicación no solamente de lo que ustedes pueden ver. Obviamente, las células neuronales de la derecha son de un niño bien nutrido, es decir, todas las conexiones, los trillones de células se conectan y eso se llama inteligencia. Un niño bien nutrido desarrolla la inteligencia, porque todas las conexiones neuronales, como en el lado derecho, es de un niño bien
nutrido. Fíjese en la izquierda, no hay conexiones. Por lo tanto, ese niño va a estar limitado para poder entender y aprender lo que en la vida y en la escuela le enseñan. Y acá hago igual un paréntesis. ¿Por qué es importante la anemia, el combate a la anemia y la desnutrición? Por una razón económica. Ya no está disociado lo económico y lo social. No marchan por caminos separados. Ahora es un solo camino. ¿Por qué es importante? Fíjense, el mundo avanza. Estamos en la cuarta revolución tecnológica. Nosotros tenemos que ser un país competitivo. Pero para alcanzar la competitividad, tenemos que elevar la productividad de nuestros actores económicos. Y para elevar la productividad tenemos que tener el capital humano adecuado. ¿Qué es el capital humano? Educación, o sea, ciudadanos bien educados, ciudadanos en salud y por lo tanto ciudadanos con adecuada nutrición para que puedan ser sanos y a la vez puedan ser productivos. Este súper recontra resumen que le estoy haciendo, obviamente detrás de eso hay mucha investigación científica, pero ser un país competitivo, es decir, no ser una nación de cholo barato, sino de ingenieros, de técnicos, de peritos, no solamente puede ser de profesionales, ¿eh? En otras realidades el técnico es tan valorado y gana tan igual que un profesional. Ese es el país que necesitamos. Pero si queremos ser competitivos, si queremos elevar la productividad en nuestra patria, tenemos que tener el capital humano adecuado. ¿Y cómo vamos a tener un capital adecuado si solamente en Puno 8 de cada 10 niños están en anemia? Si en el Perú, en vez de reducir la anemia, deberíamos estar realmente a niveles de 20%, ahora, en los últimos años, se ha incrementado. Y de 2 niños, 1 es anémico. ¿Cómo vamos a tener el capital humano necesario para que nuestros jóvenes, porque cuando lleguen a ser jóvenes, tienen que entender la tecnología, tienen que entender las nuevas carreras que van a surgir en el futuro y las nuevas profesiones? Por lo tanto, ¿qué está haciendo el Estado peruano en su mediocridad? Que los últimos 2 gobiernos ha subido todos estos indicadores. Trabajar. Los recursos del Estado se retornan al Estado, es algo que da pena. Después vamos a hacer unos cuadritos de ejecución presupuestal. Acá el dinero no falta. Lo que falta es gerencia, capacidad, falta decisión política, de verdad, no solamente la foto. Falta presupuesto para lo que se necesita, como acabamos de ver. No para hacer encuentros, eventos en hoteles de lujo. No, es justamente para no tener niños desnutridos ni niños anémicos. Eso, ahí hay que aplicar el dinero. Y hemos visto que ahí no está yendo el dinero. Tercer elemento, decisión política, presupuesto. El tercer elemento, capacidad de gestión para hacer estas cosas. Y hablando de anemia, entre lo que son planes y lo que son realidades. El plan de lucha contra la anemia, que es un documento bonito que he visto por ahí, realmente es bonito, interesante. Pero las realidades, ¿cuáles son? ¿Cuánto está pautado, ¿no?, para que en cada centro de salud se pueda dar la charla nutricional? 28 minutos, 25 minutos. ¿Cuál es la realidad? Que una enfermera, en tanto trabajo que tiene, de tantas tareas, en el centro de salud que está al final, en el distrito, en el asentamiento humano, en el pueblo rural, no tiene la cantidad de tiempo para darles asesoría nutricional. Esa es la realidad, al margen de los plancitos. Es conocer la realidad, es saber realmente dónde hay que colocar los recursos y cómo hay que hacer para que esto funcione con resultados. Para darles un solo ejemplo. Luego dicen, hemos comprado. Sí, han comprado millones de nutrientes que se llaman chispitas. Los conocen más por chispitas, que son los nutrientes en su bolsita. Sí, pero solamente el 12% de los niños han tenido el tratamiento, que son un sobre por día durante 12 meses, todos los días. Entonces, ¿de qué sirve? Comprar.
A algunos les gusta comprar, ¿no? Sí hemos visto varios casos de esa naturaleza. Pero no es solamente comprar, ni tampoco entregar, es hacer el seguimiento para que esa madre sepa para qué sirve el producto. Tiene que ser con comida tibia, tiene que ser en función de un componente mínimo de combinación de proteínas, combinación, ¿no es cierto?, de carbohidratos. Eso hay que enseñar en el lenguaje de la madre en cada región y en función de su patrón cultural. No le pueden decir a las 10 de la mañana le das granadilla porque esa señora con 5 soles no tiene para comprar una granadilla. Tiene que vivir con 5 soles. Y eso sucede en Lima, no estoy hablando de lugares muy lejanos. El que conoce asentamientos humanos, el que conoce la realidad, mucha gente vive con 5 soles de diario. Y eso es una realidad. Por lo tanto, es la realidad, la primacía de la realidad, la que tiene que buscarse para solucionar los problemas. Siguiente. Y este es un tema por el lado económico. Ya hemos visto la importancia, el por qué tenemos que invertir. Si queremos ser un país competitivo y no de mano de obra barata, vamos a tener que fortalecer nuestro capital humano. Es decir, que nuestros niños tengan acceso a una buena educación, acceso a la salud y bien nutridos. Por lo tanto, ¿por qué es importante para el Estado peruano? Por este cuadro. Es rentable, absolutamente, invertir en primera infancia, miren, antes de iniciarla. Vean que todo lo que estoy diciendo es antes que el niño entre al colegio, ¿eh? Por eso el programa, no, que tenemos el programa de alimentación. Muy bien, claro que hay que tener programa de alimentación, pero cuidado, eso no significa que el niño esté en capacidad de aprender lo que ya no pudo en su momento por falta de nutrición en el momento adecuado. Eso nos dice la ciencia. Es como el fútbol, ¿no es cierto? A los 15 años, por más que comas bistec todos los días, ya los huesos, esos músculos están preparados para enfrentarse a otra realidad de un niño y un joven que estuvo bien alimentado y luego va a ser más competitivo. Así de sencillo. O sea, tampoco es por un tema de que después lo hago. No, miren, es mucho más rentable. La tasa de retorno por dólar invertido es mucho más alto cuando se invierte antes, en la etapa inicial, y luego es decreciente en la escuela y luego va decreciendo. De tal manera que estamos botando a la basura millones de soles tratando de reconvertir a actividades de alta tecnología con muchachos que no entienden lo que se les enseña. Cuando el dinero debe estar en la etapa preventiva. Siguiente. Siguiente. Yo lo explicó Edith, no voy a... ¿Qué se diseñó? ¿Un nuevo programa social? No, si había en 82. ¿Qué se diseñó? Una estrategia, un plan, no un programa social nuevo, que se denominó Crecer en ese momento. Una estrategia, y acá uno de los grandes problemas de estos últimos 2 gobiernos es que entre pares no hay mando, por más que acá está el doctor, a lo mejor la camiseta de Minsa, ¿no? Señores, la realidad, entre pares no hay mando. El diseño institucional que se hizo en ese momento fue el primer ministro, el que puede llamar al ministro de Economía, sentarlo en una mesa, porque otro ministro no puede hacer eso, y sentar presupuesto para estas cosas, encabezaba, de acuerdo al artículo 20 de la LOPE en ese momento, la política social. Y luego, los ministros relacionados al ámbito social, ¿no es cierto?, salud, educación, porque todos tienen una parte, vivienda, ¿no es cierto?, los 7, 8, 9 ministros, ahí están descritos, eran los que participaban en esto, pero había alguien que estaba y ordenaba y mandaba. Esa es la experiencia que se tuvo para tener estas cifras. Siguiente. Ya no voy a entrar en detalle porque ya lo ha señalado Edith. Siguiente. Las CIAs era la autoridad política. Miren, si yo les digo acá, así una encuesta rápida, ¿quién es la autoridad económica en el Perú? El MEF, corte, reparte, recorta, MEF, ¿no es cierto? ¿Y quién es la autoridad en política monetaria? BCR, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que manda en política social? Exacto, uno dice Minsa, otro dice Salud, PCM, no hay claridad, no hay claridad. Bien, entonces, un poco para entender, era una estrategia, un plan articulado
entre los ministerios y, lo más importante, gobierno regional y local, como lo bien decía la doctora, con bastante criterio. Se empoderó a cada gobierno regional y a cada gobierno local. Entonces había el crecer Wari, ¿no? Y cada gobierno regional le ponía el nombre, le daba su sabor regional, y el presidente se ponía al frente del tema, y así es como funciona, voluntad política, si no, no funciona. Siguiente, para acelerar un poco el tema. Ya. Trabajamos con 3 ejes, obviamente, siguientes, no es quizá para la reunión. Ya, esto era lo más importante, ¿no? La articulación, ojalá que me puedan escuchar. La articulación multisectorial era importante. ¿Cómo es que hay que ordenar entre ministerios? Bueno, se puede. Ya. ¿Cómo es que se tiene que tener la capacidad de poder ordenar los planes operativos de diversos ministerios y cada uno con sus programas? ¿Ah? Y luego esto tiene que conjugar con lo que los gobiernos regionales ejecutan el presupuesto y los gobiernos locales, donde bien indica Edith, ahí está la relación del pueblo con su autoridad. No es fácil, ¿eh? Pero es el único camino que queda por hacer. No hay otra posibilidad. Lo más fácil no hacer nada. Lo difícil es estructurar este plan operativo multisectorial intergubernamental con objetivo común. Ese es lo complicado. Y por lo tanto, está el gobierno regional, los gobiernos locales, la comunidad organizada. No funciona nada si no se tiene al pueblo organizado. No funciona. Y lo más importante, participación de la comunidad, y tuvimos bastante apoyo de la cooperación internacional y de todos los organismos multisectoriales. Era un trabajo en conjunto, sin estrellas, ¿no? No había alguien que lo hacía, eran todos. Y al ser empoderados, los alcaldes y los presidentes regionales lo asumían como suyo y trabajaban sobre el tema. Ese es el secreto. Si no, no lo hacen. Y nada impuesto desde Lima. Cada región recreaba la estrategia en función de su realidad. Porque en la selva tú no puedes darles leche, ¿no es cierto? ¿No? Hay una predisposición en contra de la leche, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el tema del agua. Claro, el agua lo vemos nosotros desde... El agua lo vemos nosotros, creo que es mejor, el agua lo vemos desde una perspectiva urbana, pero cuidado, el agua a veces, y en el Perú lamentablemente es así, es agua entubada, no potable, que llevamos a domicilio. Y lo que decimos que tenemos sistema de saneamiento son huecos en los cuales a veces ya no hay dónde hacerlos porque ya se hicieron muchos dentro de una casa. Hay que tener mucho cuidado. Mucho más inteligente, preventivo y económico es hervir el agua, ponerle una pastilla de cloro. Y la diferencia en inversión es brutal. Entiendo que construir es interés de muchos, pero realmente tampoco esto funciona si no tenemos claramente definido que las prácticas saludables es lo más importante por desarrollar en las comunidades. Entonces, claro, no hay sistema de saneamiento de agua, pero se suple con clorar el agua que se tiene o hervirla, ¿me entienden? ¿No? O sea, hay varias cosas que se pueden hacer porque la lentitud del Estado para proveer a todos de servicios básicos es fuerte. Ok, siguiente por favor. Entonces, ¿qué se hizo? Obviamente ya entenderán que esto qué significó, ¿no? Yo me acuerdo, cada entrevista con los periodistas era una cosa brutal. ¿Cómo es posible que un gobierno reduzca programas sociales? Bueno, pues porque sobraban y porque eran ineficientes. Esa era la respuesta. Y se redujo a 26. Aparentemente un contrasentido, pero no, es porque no estaban ordenados. Siguiente. Y aquí, rápidamente les voy a explicar algunos instrumentos, ¿no? Teníamos que tener un marco social multianual para planificar a 3 años, no a 1. Tal cual existe el marco macroeconómico multianual, ustedes conocen, el instrumento de planeamiento del Ministerio de Economía, en lo social también se creó un marco social multianual. Luego se tuvo que elaborar y mejorar los marcos lógicos. ¿Qué es un marco lógico? Cada programa social tiene que tener objetivos claros, es decir, tiene que tener con claridad lo que va a hacer,
tiene que tener los indicadores precisos para ver que contribuyan al esfuerzo común. ¿Por qué? Porque imagínense, para fabricar una licuadora se necesitan 120 piezas, por decirle cualquier cosa. Y cada piecita tiene que estar en su momento para fabricar una licuadora. Algo así teníamos que lograr en los programas sociales. Saber con concreción qué es lo que hacían y a dónde se dirigían, con cuántos recursos tenían. Luego, un sistema de focalización. Utilizamos el mapa de pobreza de Foncodes. Teníamos que empezar por los distritos más pobres, no donde votaron más por mí, no por donde tengo una afinidad, no. Señores, carencia de agua, energía eléctrica, analfabetismo, ¿de acuerdo? Desnutrición, se ponderaba y los distritos, salió una lista, los 880 distritos más pobres del Perú, donde evidentemente, ustedes entenderán, que no estaban los bolsones de votación, no, eran los distritos más pobres. Y por eso tuvo efectividad la acción, porque se fue realmente a la esencia donde faltaba. Siguiente. Ya, bueno, sí. Y miren cómo se trasladó la curva en los distritos más pobres. En esos distritos más pobres lo atendían con las justas un programa social. Bueno, después de toda esta acción, muchos programas sociales empezaron a atenderlos. Y con un adicional, el DNI. En esa época se implementó el DNI para los menores de edad, no solamente para los mayores, y fue realmente espectacular el hecho que se empezó con 2% y se terminó con 98.7% de niños con DNI, para poder ejercer la trazabilidad, para saber dónde va el recurso, para poder saber si realmente hay alumnos fantasmas, pacientes fantasmas, y ahí empiezas a equilibrar el tema de las compras, del almacén, y empieza de una u otra manera a ordenarse el sistema. Siguiente. Si quisieran ver un pantallazo por los más, o sea, de cómo se empezó y dónde se empezó a trabajar, ven obviamente con claridad que es en Sierra y Selva donde se tuvo mayor acción, porque está la pobreza, mayormente. No es que en la costa no exista, pero con mayor profundidad, con mayor severidad es en la selva y en la sierra. Siguiente. Siguiente, por favor. A partir del año 2011, lo que hubo fue, de parte, en ese momento, del gobierno de Humala, es la creación del MIDIS como ente rector en lo social, MIDIS como Secretaría Técnica de las CIAS, y la transferencia del sistema de focalización al MIDIS, que antes estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y se cambiaron de nombre a los programas sociales, ¿no? El PRONA fue Jaliwarma, Gratitud Pensión 65, PRONAVEC Beca 18. ¿Y por qué reitero esto? Porque no se trata de cambiar nombrecitos, ¿no? No es eso un cambio de política social. No es tener el edificio, mudarse a otro edificio, por tener polos, tener aumento de sueldo. No, no, no. Eso no es nada, esa es vanidad. ¿Dónde hubo el cambio de políticas? Eso es lo que habría que preguntarse en los resultados, ¿no es cierto? Bueno, creación de programas como Tambos, inicio de incremento sostenido en el presupuesto de los programas sociales. Siguiente, ojalá que eso se pueda ver después. Bueno, y todo esto que les hablo sería puro bla, 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 si no hay los resultados que acompañen. Política pública que no tenga resultados no tiene sentido. Miren, entonces hemos hablado decisión política, presupuesto, capacidad técnica, y otro elemento que también es importante es cómo el grado de adhesión de todo el sector público para conseguir una meta, elemento principal. Pero acá, otro elemento fundamental y que tiene que ver con la presentación del proyecto de ley, que es crear un sistema nacional de evaluación y monitoreo de lo que se hace. Porque fíjense las diferencias de los resultados. Pobreza, 56% el 2005, se redujo al 27% el año 2011 y luego había una reducción menos pronunciada y por último, el 17 ha aumentado la pobreza. Siguiente cuadro. Igual, pobreza extrema, de 15.8% el 2005 se redujo hasta 6%, pobreza extrema el que no tiene ni para comer. Pobre extremo no tiene para comer. Pobre come y vive con las justas, y el resto es no pobre en función estadística. Luego disminuye también, ¿no?, la tendencia y baja
a 3.8 y se mantiene hasta la fecha. Siguiente. Área de residencia. Mire, ¿dónde está la pobreza? ¿En la urbe o en el sector rural? Sector rural. Entonces, igual, ¿cuánto ascendía el año 2005? La pobreza rural, 82%. ¿A cuánto se redujo el 2011? Al 56%. ¿A cuánto se reduce el año 2016? 43%. Y ahora, después de tantos años, sube la pobreza extrema en el ámbito rural. Y también en el urbano, fíjense, de 13.9 sube a 15.1. Siguiente. Siguiente. Es lo mismo. Acá viene, y acá por eso hago este énfasis. Ok, y el presupuesto se ha triplicado. Entonces, ¿cómo tiene sentido esto? Y todos ustedes pueden ver las fuentes, yo cada cuadro lo pongo con fuentes. ¿Ya? No es de elaboración propia, no, eso nos vale. Todo es del MEFA, Ministerio de Economía y Finanzas. Al año 2005, el conjunto de programas sociales tenían 2.600 millones. Al 2011 se elevó a 7.000, es decir, se duplicó, pero se focalizó en los distritos más pobres. Y luego se disparó exponencialmente, fíjese, de 7 a 16.000. Ahora siguen en los mismos valores, no ha habido incremento en el actual gobierno. ¿Y los resultados? ¿Cómo es que aumenta el presupuesto y los resultados? Por 3 motivos: burocracia, aumento de sueldos absolutamente discordante. Ahora no es que escoges un funcionario por su conocimiento, sino que cada funcionario viene con 3, 4 asesores. Demasiada burocracia, 40% de incremento de la burocracia. Sueldos exorbitantes, ya sabemos los problemas que ha habido de corrupción, obviamente, y falta de criterio. Falta de criterio. Siguiente. Ahí están las cifras. Y fíjese este cuadro. Gasto en programas sociales e incidencia de la pobreza. Obviamente, hasta la primera parte, pues, se nota con claridad, ¿no es cierto? Obviamente, si hay más presupuesto orientado, focalizado, pero luego, y baja la pobreza, pero luego sube el presupuesto y la pobreza no ha bajado tanto. O sea, no hay una, se puede decir una relación, una correlación. Y se entiende. Miren, por temas de tiempo yo les puedo enumerar programa por programa social, no solamente dónde lo copiaron, sino los resultados. Fíjense, uno nada más, pensión 65. En el Estado, lamentablemente o no, solo puedes gastar lo que la ley te permite. En el sector privado puedes hacer todo lo que te dé la gana, menos lo que la ley te prohíbe. Así son las reglas, porque no es dinero de uno, ¿no es cierto? Pensión 65 en la ley, eso no es culpa, está en la ley, solo debe estar orientado a mayores de 65 años en extrema pobreza. Eso dice la ley. Ya. En la práctica, ¿cuántos pobres extremos mayor de 65 años hay en el Perú? 100.000. ¿Cuántos tiene el programa Pensión 65? 500.000 beneficiarios. ¿Ya? Acuérdense, hasta la vicepresidenta y su abuelita, ¿me entienden, no? Cada regidor, cada alcalde, la suegra, claro, siempre hay que querer a la suegra, pero con tu plata, pues no con plata de los peruanos, ¿no es cierto? Obviamente, falta de monitoreo, falta de evaluación. No hay que ser demagogo. Lo que hay que hacer es ser efectivo, porque es un recurso de todos los peruanos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos no están entrando al programa cuando se está filtrando hacia otros? ¿Bien? Y ahí se explica, ahora sí se puede explicar, ¿no es cierto? Oiga, ¿verdad? Pues, ¿no? O sea, fíjese, montón de dinero y la tendencia declinante. Y ahora ha aumentado la pobreza, la anemia, la desnutrición. Siguiente. Estos son cuadros ya complementarios, ¿no es cierto? Evaluación de la desnutrición. Esto me imagino, mi presentación se quedará a disposición, es enviar a todos, ¿no? Ya, no hay problema, entonces lo paso rapidito. Evolución de desnutrición crónica, fíjese, de 28 a 19, pasa rapidito nomás para no aburrir. Desnutrición urbana, siguiente. Crónica rural, el anterior, por favor. Igual, obviamente, se ha incrementado, ¿no? Respecto al último año, ligeramente, pero es una tendencia que un poquito choca. Siguiente. Anemia. Ya, bueno, Edith lo ha mencionado bastante, entonces yo no voy a hacer sino marcar la pauta. En el ámbito rural estaba en 49, 61% en lo rural.
56% el promedio y 53% en el ámbito urbano. Bueno, ahí está la pauta. El año 2011 se redujo, ¿no?, en los 3 ámbitos, pero luego ahora se está incrementando la anemia. Entonces de 49, de 61 bajó a 49 y de ahí se elevó a 53 en el ámbito rural. En el promedio total de 41% se elevó a 43 y ahora 46, y las cifras que pueden ver acá, que ya lo mencionó Edith. Siguiente. Y bueno, y los 3 indicadores juntos, ¿no? Pobreza, desnutrición y anemia, que son el motivo y el objetivo de la política social. Todo lo que se hace es en función de ello, como ya ustedes han apreciado en la primera parte el por qué hay que hacer esto. Bueno, en los 3, ¿no?, estos indicadores ha habido un incremento, ¿no?, en desnutrición infantil urbana, nada más. El promedio sí ha bajado, no en tanto en la tendencia, pero ha bajado. Igual la anemia sí ha subido y la pobreza también ha tenido un rebrote. Siguiente. Siguiente, esos son cuadros complementarios. Siguiente. Vuelve al anterior, por ejemplo. Mire, esto también nos llamó la atención bastante. El año 2007, el 64% de los niños menores de 36 meses tenían vacunas básicas completas. Al año 2011 se elevó a 71. Luego hubo un bajón y a partir de el año 2006 vuelve otra vez a retomar el indicador normal, porque ese es importante. Si los niños no tienen las vacunas, vienen las enfermedades recurrentes y 3 infecciones, inmediatamente el niño cae en desnutrición o anemia, ¿no es cierto? Siguiente, que son las causas que explicaba Edith en su cuadro del marco causal del problema. Siguiente. Siguiente, las iras. Lactancia materna. Siguiente, por favor. El anterior, disculpe, el anterior. Solo lactancia materna porque es importante. La lactancia materna es clave para entender por qué hay desnutrición y anemia. Cuando los 6 primeros meses de vida es importante que el niño tenga lactancia materna exclusiva. El 2005 estaba en 63, se elevó a 70%, llegó un momento muy interesante el año 2012, pero luego baja a 65% y otra vez estamos buscando recuperar el tiempo perdido, que es un tema muy importante para el tema de desnutrición. Siguiente, y anemia. Siguiente. Y acá viene el avance de los sectores, que es importante, ¿no? Ya estamos en noviembre, ¿eh? 65% de educación, salud 73%, agricultura 64%, cuando la pobreza está en el sector rural, ¿no es cierto? Transporte 57%, ya estamos en noviembre. Es importante que la noten, esto lo hemos hecho hoy día. Cifras del MEF. Entonces no es dinero, es ineficiencia, falta de gerencia, falta de voluntad política, compromiso realmente. Como la gente está distraída en el circo romano, ¿no es cierto? El circo romano, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ustedes ya saben pan y circo, ¿no es cierto? Bueno, el circo funciona. Pero acá está el problema, por eso la economía no está dinámica como se pensaba. Realmente acá están las cifras del MEF, ¿eh? Todo es MEF. Ok, entonces por acá estamos en un problema serio. Siguiente, por favor. Siguiente. Del MIDIS. MIDIS, sede central, 30% de avance. A hoy día, que es el ente rector de la política social. ¿Cierto? Ajá. Siguiente. Siguiente. Para culminar, ya lo había mencionado, pero quiero darles solamente un overview sobre este tema. Miren, les hablaba de lo importante que es la competitividad, la productividad y el capital humano, porque vamos a entrar a un mundo que está cambiando cada año de una manera vertiginosa con la aplicación de la tecnología. Si nosotros no hacemos prospectiva económica, es decir, construcción de futuros para que nuestra nación se vea mejor colocada, realmente no tenemos un gobierno que se preocupe por el destino de nuestro país. ¿Cuáles son los escenarios futuros? Estas van a ser las megatendencias del mundo al año 2050. Consumidor ecológico, educación personalizada. Yo soy docente universitario a nivel de posgrado. Ya no deben construir más universidades ni pabellones. La educación va a ser virtual.
el docente en vez de tener 25 alumnos tiene que tener miles de alumnos, porque el conocimiento se tiene que universalizar y a más bajo costo. No digo la universidad para no hacer propaganda, ¿sí? El mundo ya es un gran centro comercial, uno compra por internet, ¿no es cierto? Todos nuestros productos deberían estar, o nuestros microempresarios deberían estar en esa vía para poder rentabilizar sus negocios. Gestión de bienes y gobernanza global, mercadotecnia personalizada, nueva estructura, perfecto, salud tecnológica, virtualidad cotidiana. Ahí va el mundo, siguiente. Y la población, fíjense, está en 8.000 millones, pero al 2050 fíjense que no se va a mover mucho, porque la gente ahora tiene menos hijos, en China, en Rusia, en todo lado. Entonces es un mundo altamente competitivo y un mercado que no se va a incrementar mucho en cantidad, pero sí en calidad. ¿Cuántos millonarios hay en China ahora? Hace 30 años, en la época del comunismo duro y puro, seguramente algunos eran millonarios, pero ahora hay millones de millonarios, ¿cierto? Ok, siguiente. Y eso es importante para este cuadro nada más. Fíjese cómo va a cambiar el eje del poder y el eje del consumo. Fíjense. Asia actualmente al año 2010 estaba en 27%. Al año 2050 va a tener la mitad del PBI del mundo. Ya. Si no sabemos planificar, se llama planeamiento prospectivo. Acá todavía estamos en planeamiento estratégico, un añito que le cambio para el siguiente. En nada, estamos en nada. ¿Ya? Si no sabemos que esto va a pasar, ¿cómo diseñamos políticas públicas eficaces y eficientes al futuro? ¿Cómo? Norteamérica, de 21 baja a 16, a 12%. Fíjense, va a haber un cambio. Asia. Entonces, ¿qué deberíamos estar pensando nosotros? ¿Cuántos aeropuertos necesitamos para sacar nuestros productos en función de un mercado que privilegia lo ecológico? ¿Cuántos puertos? ¿Cómo es posible que tengamos un puerto, el Callao? Uno. Estamos mal. ¿Cuántos aeropuertos tenemos? El Callao ya parece terminal terrestre, el aeropuerto. Yo decía, no puede ser. No pueden construir una pista. Una pista. ¿Cuántos años están con una pista adicional? ¿Me entienden? O sea, realmente necesitamos acción, decisión, conocimiento para poder planificar. Y todo esto tiene que ver porque vamos a necesitar capital humano que conozca, que aprenda para elevar la productividad y ser un país viable. Por eso es importante entender todo este fenómeno. Es lo económico y lo social. Desarrollo, no crecimiento, desarrollo económico con justicia social. Ese es el cambio paradigmático que necesitamos impulsar todos en el Perú. Todos. Acá no hay si eres verde, amarillo, rojo, naranja. No, todos. Si no, estamos en graves problemas. Y lo estamos mirando con las cifras. Siguiente. Disculpe, el anterior. Y por si acaso, la famosa Europa, ¿no? De la sociedad, ¿no es cierto?, donde todos tienen derechos, ¿no? La gente trabaja 6 horas, 4 días a la semana, ¿no? Bien, muy bien. Sí, pues, pero tiene un costo. De 18 va a bajar a 12 su participación. El mundo va hacia el Asia, hacia el Pacífico. El mundo va por determinados tipos de producción. El mundo va a una cuarta y quinta revolución tecnológica, donde realmente, si no tienes la capacidad de aprender las nuevas tecnologías, vas a quedar simplemente relegado a ser mano de obra barata. O operadores logísticos, ¿no? Bueno, eso sí seremos buenos, pues, si quieren eso, pero no podemos permitir que eso suceda. Siguiente. Bueno, siempre la población rural se irá decreciendo. Siguiente. Siguiente, para ir cerrando. Y esto sí quisiera, el último minutito, rogarles. Este es el ranking, cómo está el Perú. ¿Ya? Para poco fijar todo lo que nos falta hacer, pero hay que hacerlo con decisión. Miren, acá todos los países se ranquean. Siguiente. Lo último, el 17-18, está calientita la cifra. ¿Ya? Miren, de los 137 países, mire cómo estamos en el ranking, ¿ya? Por los que están soñando el OCDE, sí, mucho OCDE, sí, bastante. Miren, institucionalidad, el puesto 116.
Ya ni les digo con qué país estamos, porque a veces ni siquiera ni con el Atlas los van a poder ustedes buscar. ¿No? ¿Qué es institucionalidad? Lo que estamos viendo, pues, ¿no? Poder ejecutivo ineficiente, poder legislativo, donde de una u otra manera se hará el esfuerzo, y es por eso que este proyecto de ley tiene tanta importancia, porque desde el Congreso, con esta ley, se tiene que hacer un monitoreo y una evaluación de las políticas públicas en lo social. Ese es el rol fiscalizador eficiente que le cabe, y ese rol le cabe ahora al legislativo. Para ir midiendo lo que hace el Ejecutivo, viendo realmente si cumple los indicadores. ¿Cuánto el legislativo aprueba el presupuesto? Pero hay que fiscalizarlo no con los escándalos nada más, sino científicamente. Por lo tanto, en infraestructura he puesto 86, con los ejemplos que le he dado. Entorno macroeconómico, ¿cuántos años se demoraron en hacer ese túnel que cruza a San Juan del Lurigancho? Ya los chinos lo hacen en una semana seguramente. Sin ninguna duda. ¿Me entienden? Ajá, ok. Educación primaria y salud, puesto 93. Educación superior, 81. Eficiencia de mercado, 75, bueno, y otros. Innovación, 113, obviamente, ¿no? Fíjese, esa es la realidad de nuestro país. Por lo tanto, es desarrollo económico con justicia social y con políticas públicas eficaces y eficientes que los ciudadanos como ustedes hay que fiscalizar para que se hagan de mejor manera y tengamos un destino. Bien, entonces no les quiero aburrir más. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Hidalgo Romero por esta exposición magistral. La verdad que es una radiografía de la verdadera realidad de la anemia y la desnutrición en nuestro país. Quiero también dar la bienvenida, porque esto compromete a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Está acá también presente la alcaldesa de Villa María del Triunfo, la señora Anatolia Gola Gludeña, que se encuentra en este auditorio. Quiero darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida también a Carmen Margarita Lazo Áviles, que es regidora electa del distrito de San Juan de Miraflores. Creo que tenemos que estar preparados para esta próxima gestión. Bueno, continuando, vamos a presentar al doctor Luis Matos Arroyo. Él es médico cirujano. Él trabaja en Lima Sur, en el distrito de Villa María del Triunfo, así que recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación al doctor Carlos Mejías Cajadillo. Para mí es un honor compartir la mesa el día de hoy con grandes profesionales y felicitarlos a cada uno de ustedes por el interés que realmente han tomado en este tema con lucha contra la anemia a nivel nacional. También felicitar a la alcaldesa, porque eso es lo que necesitamos, que nuestras autoridades participen en un aspecto multisectorial. El tema no se va a solucionar si solo participa salud, si independientemente participa educación. Tenemos que ser un equipo multisectorial y también un conjunto de profesionales lo que saquemos adelante este problema. Bueno, los doctores ya lo han explicado muy bien, realmente me queda muy poco por decir. Han abocado también bastante bien el tema médico. Solamente para ampliar y en aras del tiempo, quiero decirles que si bien es cierto, como ya lo explicaron, la anemia es un problema de salud pública, es un problema de salud pública. Lima Sur no es la excepción. Y desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene importancia que todos los niños menores de 3 años sea una lucha frontal contra la anemia? ¿Por qué creen ustedes? La doctora lo explicó muy bien.
hay un tema de disminución de la hemoglobina, pero faltó algo más ahí, que es el kit del asunto para que todos nosotros podamos darle la verdadera importancia que esto tiene. La hemoglobina lleva dentro de sus componentes oxígeno. ¿Y ustedes se imaginan, algunos de ustedes pueden vivir sin oxígeno? No, ¿no? Probablemente podríamos tolerar unas horas, pero después vamos a morir. Las células son lo mismo. Las células de nuestro cuerpo humano necesitan sangre porque la sangre lleva hemoglobina y la hemoglobina lleva el transporte de oxígeno a todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué es tan importante combatir hasta los 3 años? Porque las células del sistema nervioso central, las neuronas, no aguantan sin oxígeno más de 36 meses. Tú puedes tener un niño gordito, hermoso, bien alimentado, a los 5, 6, 7 años, pero si no le diste la adecuada alimentación para que este niño no sufra de anemia hasta los 3 años, está de más. Lamentablemente, ese niño va a tener un deterioro cognitivo definitivo, irreversible. Y cuando me refiero a irreversible, es porque lamentablemente esto ya no va a tener solución. Y cuando decimos que el futuro, los niños son el futuro del Perú, estamos viendo ya las estadísticas. ¿Qué futuro nos espera? Cuando estamos llegando a una cifra, y las cifras se parecen en todos los distritos, en la mayoría de provincias del Perú, en un 43 a 44% de niños con anemia, en niños menores de 3 años. Son cifras realmente alarmantes, que las políticas públicas se están realizando, lamentablemente no llegan a donde tienen que llegar, se quedan en otros niveles. Yo vengo trabajando más de 25 años en los centros maternos infantiles de Lima Sur. Les puedo decir con conocimiento de causa que tenemos que hacer malabares. Se nos dice realmente que un buen gestor es aquel que hace grandes obras con pocos recursos, pero yo creo que ya se llega a la exageración, porque como bien lo ha dicho acá el doctor, y se ve que conoce bien la realidad, en Lima Sur hay muchos centros que no tienen nutricionista, no tienen pediatra, no tienen el equipo multidisciplinario para que puedan desarrollar las políticas que el Estado debería de establecer. Entonces, ¿de qué manera podemos luchar con algo que no tenemos las herramientas? Entonces, se dan políticas públicas incompletas, sin un presupuesto adecuado, porque dinero hay, pero simplemente no priorizan algo que nos va a llevar al subdesarrollo definitivamente. Entonces, por eso felicito a cada uno de ustedes por la importancia y el interés que han tomado en este tema para poder, junto con todos ustedes, lograr el verdadero cambio que nuestro país necesita. Existen muchas estrategias de tuberculosis, de lucha contra el cáncer, pero anemia es fundamental, señores, fundamental. Y eso tenemos que trabajarlo en todos los aspectos, por las razones que ya les he puesto. Entonces, también hay un tema con las madres gestantes. Es lógico, si una madre gestante tiene anemia, entonces, ¿qué niño vamos a tener? Lógicamente, un niño también con anemia. Y los porcentajes también van en incremento. En Lima Sur, por ejemplo, tenemos algo de 17,000 madres gestantes, de los cuales el 22% tienen anemia. Y para este año se ha incrementado a 24%. Entonces también es un gran problema de salud pública que se tiene que trabajar y que no se está haciendo en la forma adecuada. Voy a pasar algunos cuadritos y de repente lo vamos a seguir porque ya son repetitivos y en aras del tiempo, como ya les mencioné, no quiero volver a reiterar. Según los resultados en la encuesta demográfica de salud familiar, en 2016,
reporta que a nivel nacional, como ya les había mencionado y coincide con algunos datos de acá los profesionales presentes, el 43.7% de niños menores de 3 años tiene anemia, cifra alarmante, señores. Si seguimos así vamos a llegar a un 50% de niños y por eso después nos quejamos porque no aprenden en el colegio, porque no captan en la lectura y tenemos muchos problemas en el aprendizaje. A nivel de la red de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, el porcentaje de niños menores de 36 meses, o sea 3 años, en el año 2015 fue de 42%, cifra también alarmante. Estos valores se encuentran cerca al promedio de Lima Metropolitana, que también va por 37.7 y la verdad nos quedamos cortos. ¿Y saben por qué nos quedamos cortos? Porque también hay un mal registro. Hay un mal registro de los profesionales que lamentablemente por diferentes tipos de situaciones no están motivados o no se concientizan al verdadero problema que tienen y hacen un subregistro o a veces no registran adecuadamente en las famosas hojas GIS y que no reportan al Ministerio de Salud la verdadera realidad que estos tienen. Siguiente, por favor. Este problema de la malnutrición es un problema de salud pública, como ya lo hemos mencionado en el Perú, y que tiene como causas la baja escolaridad de la madre, ¿no? Tenemos pues madres que no tienen la educación apropiada, y si una madre no tiene la educación, ¿cómo podemos pretender que esa madre pueda educar adecuadamente a sus hijos o alimentarlos? Los cuidados insuficientes de la mujer a la niña o el niño, las prácticas inadecuadas de la crianza, el limitado acceso a los servicios básicos de salud, las prácticas inadecuadas en la alimentación y la de nutrición materna e infecciones. Seguimos, por favor. En la red de San Juan de Miraflores tiene una población, ya lo hemos dicho, de 841.869, casi va a llegar ya a 1 millón de habitantes, de los cuales 72.131 son niños menores de 5 años y como ya lo había mencionado, 17.629 gestantes. Siguiente, por favor. De esto vemos que corresponden al 45% en San Juan de Miraflores, el 55% en Villa María del Triunfo. Siguiente, por favor. Y esto, como ya lo había mencionado, se observan altos niveles de anemia nutricional, siendo los más afectados los niños menores de 3 años. A nivel de la red San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, el porcentaje de anemia en el 2016 es de 39, valor quizás menor al año 2015 que fue 42%, pero como le digo, yo sinceramente que trabajo no creo en esta cifra. Pienso que se está incrementando, hay un tema de subregistro, porque no se han aplicado las políticas adecuadas como para que ese valor baje. La anemia en gestantes, sin embargo, ha aumentado de un 22% en el 2016 a un la anemia en gestantes ha aumentado en un 22% en el 2016 en comparación al 2015 que fue de 19%. Siguiente, por favor. Y acá algunas estrategias para cumplir con las metas programadas. Por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil de Villa María del Triunfo, donde yo tengo el honor de dirigir como director del hospital, hemos creado un ambiente exclusivo, donde se hace un seguimiento, se detecta diariamente a los niños que acuden a la consulta diaria, sobre todo priorizando a los niños menores de 5 años, y a estos niños, bajo un equipo multidisciplinario, donde interviene un médico, donde interviene servicio social, donde interviene laboratorio, interviene un nutricionista y tenemos un técnico en nutrición, los cuales hacen las visitas domiciliarias. Porque ¿de qué se gana detectando al niño que tiene anemia, dándole, como dijo bien el doctor, las chispitas salvadoras o dando el mejor tratamiento, cuando no se hace un seguimiento si de repente este niño logró los objetivos de recuperar o no lo está logrando para cambiar la estrategia? Entonces, eso es muy importante, tratar de hacer un trabajo adecuado hasta lograr los objetivos. Siguiente, por favor. Y los nudos críticos, como ya lo hemos mencionado, fundamentalmente es a veces que estas políticas no llegan donde tienen que llegar. Lamentablemente hay mucha burocracia y no se le da la importancia que debemos de tener. Nos falta presupuesto para la contratación de médicos, nutricionistas y lamentablemente, como ya le he dicho, es la cruda realidad. Hay establecimientos de salud que no tienen ni siquiera nutricionista, no tienen asistente social y cómo se puede hacer un trabajo adecuado en esas condiciones.
Bueno, yo les agradezco la oportunidad y si hay alguna pregunta, con todo gusto, estamos acá para servirlos y nuevamente reitero la felicitación por su participación. Muchas gracias, doctor Matos, por su brillante exposición. Vamos a mantener las secuencias de estas conferencias Martes Democrático y va a haber una ronda de preguntas y yo sé que muchos la quieren hacer. También hay preguntas de provincias, de diferentes universidades del Perú. También me preguntaban, y les quiero anunciar algo, esto se está transmitiendo en directo por nuestro Facebook de Participación Ciudadana .Congreso de la República. Y este material de la exposición lo pueden encontrar ahí. Vamos a comenzar, por favor, señor Marchena, atento, con la ronda de preguntas. Hola. Por favor, breve al Hola. tema. Yo sé que las preguntas son muchos y también estamos con el tiempo, ¿no? Y, a ver, por favor, allá el señor que está levantando la mano, señor Marchena, por favor. Hola. Buenas noches, me llamo Jorge Cabanillas, soy ingeniero estadístico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Precisamente, dado al tema, a todos los felicito, pero miren, justamente en paralelo, como profesional, estoy haciendo una investigación en las políticas públicas en la reducción de la anemia y de nutrición crónica. Yo, como profesional, estoy trabajando con los 40.000 datos y tomé como referencia el ENDES, pero el ENDES no me indica el seguimiento de la investigación, no me indica. Por eso yo recurrí al sistema de información del estado nutricional, que es el CIEN. ¿Por qué? Porque si la política pública, o mejor dicho, vemos en los últimos 10 años que la anemia ha aumentado, entonces, ¿qué ha pasado con las políticas públicas? Como dijo el doctor Hidalgo, oiga, puede ser muy bien, pero no son efectivas. Y justamente en la investigación que yo estoy haciendo he encontrado algunos datos preliminares. Por ejemplo, he encontrado mujeres gestantes con diagnóstico de anemia. Entonces, obviamente, el niño sale con anemia. Y sin embargo, en algunas regiones del Perú, a estas mujeres se les suministra hierro para que el bebé nazca bien. Y doctor Ángel Matos, usted como representante del MINSA, en mi investigación yo he encontrado que el 35% de niños que se les entregó ferritina o hierro en gotas no fueron coberturados. Llamamos a la dirección regional de un departamento, no me voy a decir su nombre, y me dijo, señor, ¿sabe por qué no se le entregó a los niños, al porcentaje de niños, el hierro en gotas, porque lo bebé se le da así? Porque esos medicamentos están vencidos, fueron vencidos. Ahora yo le doy la razón al doctor Hidalgo cuando dice que no son eficientes o no son eficaces en las políticas públicas. Otro, por ejemplo, en la investigación que yo estoy haciendo, en la base de datos, como estadístico, yo soy adscrito al Colegio de Estadísticos del Perú, Consejo Regional. Para hacer cualquier tipo de investigación se hace un estudio, un control de calidad de datos. No podemos aventurarnos a hacer con lo que está, tenemos que analizar. En vista que yo tengo acceso a toda la información de todas las regiones del Perú, me tomé la decisión de trabajar solamente con Lima Metropolitana y el Callao. Señores, y déjenme decirles, no sé cómo están trabajando los ministerios. Con los 40.000 datos que yo he trabajado, señores, hay muchos errores de ingreso. Por ejemplo, en el año 2010 he encontrado niños con diagnóstico de hemoglobina 300. ¿Qué es eso? Yo no sé, por ejemplo, la doctora Ediposo Martínez ha puesto en un gráfico del 2018 del ENDES. No sé qué tan confiables son esos gráficos. Porque, señores, si no hacemos un control de calidad de los datos, de la base de datos, por más que hagamos buenos gráficos, no sirve para la toma de decisiones. Yo hago un llamado a todos ustedes a trabajar con los colegios profesionales. Está el Colegio de Nutricionistas. Yo soy adscrito al Colegio de Estadístico del Perú. Porque trabajemos de la mano, señores, no trabajemos de manera aislada. Para eso están los colegios profesionales.
tenemos un decano del Consejo Nacional de Colegios Profesionales. No trabajemos aislados, porque yo hasta ahorita, de verdad que yo estoy haciendo mi investigación y estoy realmente preocupado. Disculpe que lo interrumpa, breve, porque otros también quieren tener la oportunidad. Sí, yo sé que el tema es importante. Para culminar, sí, mire, me gustaría la investigación que yo estoy haciendo junto con mi compañero, que está también presente, compartirles a ustedes, a la doctora Edith Pozo, a todos ustedes, compartir en la investigación, porque como profesional tenemos que impartir el conocimiento. Bueno, esto es lo que tengo que decir. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Olga Sosa. Mi pregunta es lo siguiente. Últimamente se vienen dando normas técnicas del MINSA relacionados a la reducción de anemia. Sin embargo, en esas mismas normas no se está considerando la participación del nutricionista. Entiéndase que el nutricionista es el profesional altamente capacitado en el manejo de enfermedades vinculados con la nutrición y la alimentación. La anemia es un problema cuya causa es la déficit ingesta de nutrientes. No solamente es deficiencia en la ingesta de hierro, también es deficiencia de ingesta de proteína. En ese sentido, solamente con una consejería nutricional, donde se repite un esquema elaborado de manera general, no se va a lograr reducir o mejorar la alimentación de un individuo, porque un niño es un individuo. En esta capacitación estamos hablando que debe primar el derecho del niño, lo cual no se está viendo en las normas técnicas, ¿no? Se está manejando tal vez por el tema presupuestal, pero vemos que sí hay mucha cantidad de dinero que no se viene ejecutando, y también vemos que el nutricionista o para el contrato del nutricionista no hay presupuesto, no existe presupuesto. Sin embargo, hay muchos nutricionistas que no están participando en el Ministerio de Salud, o sea, no trabajan, no están en el MINSA, ¿no? Por lo tanto, es importante que en esta propuesta que viene lanzando el Congreso se considere de manera implícita que estos programas sean manejados por el profesional nutricionista, no por otros profesionales. Claro que sí, tienen que estar, es un problema multifactorial también, pero el principal profesional tiene que ser el nutricionista. Muchas gracias, esa es mi participación. Buenas noches con todos. También soy nutricionista, Milton Guevara. Más bien quisiera acotar como nutricionista, ya que se habla dentro de la ley, la gestión de la lucha contra la anemia y la desnutrición, es bastante importante a ustedes como parte rectora, el uso de un sistema de gestión que lucha contra la anemia y la desnutrición y que ya lo viene trabajando hace años y de manera sistemática, que es la tecnología de decisiones informadas. Esa tecnología de decisiones informadas contribuye de manera multifactorial a evaluar en cada sector, en cada gobierno local, y así poder identificar cuáles son todos los problemas socioeconómicos, culturales, medioambientales que intervienen directamente con la anemia. Entonces, creo yo que debe ser necesario el uso de este sistema y que realmente el ente rector que ha generado todo esto es el CENAN, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Y este de sí tiene por sí varios profesionales, entre ellos más nutricionistas, capacitados en el manejo de este sistema de gestión de recursos para la lucha contra la anemia. Sí, buenas noches. Mi nombre es Giovanna Mezquita. Mi pregunta es, ¿por qué si las políticas sociales siempre están ahí? ¿Por qué no funcionan al respecto?
¿Qué es lo que pasa? Que nuestras autoridades no le dan debida importancia a nuestros niños en la nutrición, ya que los niños son el futuro del país. Entonces todos tenemos que hacer algo. Me imagino que cada uno tiene un niño y quiere que su niño sea el futuro. Y nuestro Estado, ¿qué es lo que hace? No hace nada al respecto. Solamente todo es burocrático y al final todo es un círculo vicioso, porque yo sé que es un programa social que no llega a donde debe llegar y me consta que es así. Y todos debemos apoyar para eso y se debe cambiar, porque las políticas sociales están y siempre han estado ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, voy a dar ya a la señorita, para que puedan responder nuestros Buenas expositores. noches. Sí, buenas noches. Yo soy la licenciada Angie, también soy nutricionista, pero mi pregunta va enfocada que si bien es cierto, estas normas que se están empoderando a nivel nacional, también deben involucrar no solo el sector local. Recordemos que en Lima Metropolitana, el Ministerio de Salud atiende o cobertura a un promedio del 60% de la población de niños, pero un 40% son datos perdidos. Recuerden que en Lima Metropolitana los niños no es como el área rural, donde los niños se atienden a casi un 95% por el Ministerio de Salud. Entonces, el 40% de datos están perdidos, con los cuales nosotros no podemos alcanzar las metas propuestas o los alcances, porque tenemos cifras que no podemos coberturar, no sabemos dónde están esas cifras. Buena parte de esos datos viene de salud. Entonces, en esta perspectiva, esa norma también debe implicar al sector e-salud, porque e-salud, lamentablemente, si su ente superior no lo ordena, e-salud no nos puede brindar prácticamente ningún dato. Entonces, debemos fortalecer esta norma también para implicar no solo al sector MINSA, sino al sector de salud, a las entidades privadas, ISOL y Fuerzas Armadas, principalmente a nivel metropolitano, porque si no tenemos una baja cobertura, no porque no tengamos acciones, sino también porque tenemos datos perdidos de niños que no acceden a los servicios del Ministerio de Salud. Entonces, me gustaría que también eso se implique o se adicione dentro de estas normativas. Muchas gracias, doctor Hidalgo. A ver, por favor, nos ordenamos para que puedan responder nuestros expositores. A ver, respecto a cuanto las encuestas, nosotros hemos venido trabajando con ENDES y con el grupo de impulsor de la primera infancia, que tiene un barómetro que mide precisamente el tema de datos estadísticos. Ahora, con respecto a la participación que usted me refería, no hay ningún problema. Con el mayor de los gustos, lo podemos invitar a nuestras reuniones de trabajo, del grupo de trabajo de la primera infancia, niñez y adolescencia en las políticas públicas, y podamos, de repente usted pueda contribuir con nosotros a través de la investigación que ha realizado, y con el mayor de los gustos lo podríamos adherir a nuestro grupo de trabajo. Asimismo, me he percatado que el día de hoy hay mucho estudiante nutricionista. Entonces, el debate de este proyecto de ley del 2245 de la lucha de la anemia, de la lucha frontal contra la anemia y desnutrición infantil, que se encuentra en la Comisión de Descentralización, en cuanto se dé el debate de este predictamen, con el mayor de los gustos voy a convocar a través del grupo de trabajo y le voy a hacer la consulta al doctor Jorge del Castillo para que los nutricionistas puedan intervenir y de repente agregar un articulado en el proyecto de ley o en el predictamen a través de un texto sustitutorio, y puedan ser partícipes de esta modificatoria y lo que ustedes puedan dar de aportes también como colegios nutricionistas, ¿no? Bien, igual, estoy bastante sorprendido de la cantidad de nutricionistas y del resto de profesionales, realmente genial, porque eso se trata de un tema que atañe a la profesión de nutrición. Y es verdad lo que dicen. Lo que usted decía, que es el colega estadístico, es verdad. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos en la universidad, estamos haciendo un trabajo en Flor de Mancaes, que está a 10 minutos de la Plaza de Armas, ¿no? Y hemos tenido que hacer prácticamente nuestra propia encuesta para tener las determinantes, para conocer el estado, ¿no es cierto?, de cada niño. Porque si uno va a la fuente que usted indica, no va a encontrar la ruta, ¿no es cierto?
es verdad, y coincido con usted, y ya que ha tenido la invitación de ni qué decir, ¿no? O sea, creo que usted está ad hoc para poder, con su experiencia, contribuir, pero es verdad, hay que construir realmente, y volvemos al mismo tema, tenemos que, ojalá que esta ley se apruebe, tenemos que tener un sistema de monitoreo y evaluación de las políticas para justamente hacer estos correctivos, técnicamente, ¿no? O sea, muy buen aporte. Luego a la nutricionista, 2 nutricionistas, 3 nutricionistas que intervinieron. Miren, yo les voy a hacer ver lo importante que es la labor de la nutricionista. Justo acá, ¿dónde está hermoso plan? Yo le he felicitado, señora ministra, funcionario, ¿no? Muy buen plan. Pero cae en el día a día, como decía el doctor, si no hay dinero. No hay cómo operativamente implementar lo que se necesita. Miren, es verdad, la gente comunitaria, como se llame, voluntaria, ¿no? Como se llame, ¿no es cierto? Hacen su labor, obviamente, en el sentido de sacrificio, pues se le da una propina realmente, un voluntariado, ¿no es cierto?, de visitar a las madres para hacer la consejería nutricional. Pero ¿quién es el profesional de la nutrición? Claro, y yo soy testigo que funciona, porque la nutricionista per se quizás no sea recibida como la reciben a la promotora, pero la promotora también necesita el conocimiento para saber el niño si tiene 6 meses es tal, de 6 a 8 meses es la comida así, de 8 a 9 meses, 10 meses es así, si tiene dientes, no tiene dientes, si le sale o no le sale, qué comida, la combinación, es la nutricionista, por Dios. Por eso el trabajo es multisectorial, interdisciplinario. Y el doctor no me dejará mentir, un tema más de enfermeras, de técnicos, de promotores y al final nutricionistas, el tema de anemia y de nutrición. El médico está para diagnosticar enfermedades de otra naturaleza. Pero sin embargo aprovecho la oportunidad para ir al patrón cultural. Ese es un tema. El patrón cultural que hay que conocer muchísimo. Ahí está la clave, el kit del asunto. Cuando un médico de blanco le dice a una madre, tu hijo está enfermo y le tienes que dar esto, la madre no duda y le da una pastilla cuadricuadrada, cubo, lo que sea, en 4 partes se lo da al niño. ¿Ya? Es cultura. Eso también que. Pero si se les dice la anemia, es una enfermedad, es un problema de salud pública. Claro, a nivel técnico eso se entiende. Pero si la madre no entiende que es algo que le está haciendo un daño al hijo, también eso hay que considerar. Eso lo resuelven nutricionistas y promotoras y enfermeras en campo. Porque, trabajadora social, porque obviamente, ¿no?, a un nivel profesional, obviamente no es una enfermedad, ¿no es cierto? Pero el aspecto psicológico, cultural es clave para entender y dar soluciones caso por caso. En la sierra es diferente. Miren, como les mencionaba, en Lima, este lugar, Flor de Amancaes, hay lugares no tienen agua, luz, ni siquiera llega el mototaxi. Hay que subir con bolsas de arena. Hay quechohablantes y gente que cocina con leña. Y no estoy hablando del sector rural, estoy hablando a 10 minutos de la Plaza de Armas. Bien, entonces, si no tenemos esa capacidad de trabajar diversos profesionales en función de la realidad, hay que entender. Porque también viene el otro tema que explicaba, ¿no? No es un tema de tener un rotafolio, se llama, disculpe mi ignorancia, rotafolio, ¿no? De a colores y decirle, ¿sabe qué? Carbohidratos, ¿no es cierto? Proteínas y vitaminas. Y a las 11 de la mañana su juguito de granadilla. Menos, pues, porque no viven con 5 soles al día. ¿Sí? Ahí tienes que entrar y con las madres construir una posición de superioridad, aprender con ellas y entre todas ellas encuentran sus soluciones. Es un tema bien complejo. Por eso da pena, han visto la ejecución presupuestal, ¿no? Mientras que en la realidad en campo se necesita más promotoras o agentes como se llamen, ¿no? Más enfermeras, más trabajadoras sociales, más nutricionistas, se va en otras cosas, pues en aplicativo. Bueno, fuera que con el aplicativo baje la anemia, se los digo, ¿eh? Ojalá, yo dudo mucho, ¿no? No, es en recurso humano, el capital humano, la madre interactúa en la consejería nutricional con otro ser humano.
Entonces, y resumiendo y agradeciendo la oportunidad, es remánguese el Estado, el gobierno a las mangas de la camisa y vaya a trabajar donde debe trabajar, y no es todo trabajo de escritorio. El papel aguanta todo. Tenemos que trabajar en campo todos. Eso realmente es lo que se necesita. Bueno, solo para complementar, estoy de acuerdo totalmente, como lo dije en la exposición, con los amigos nutricionistas que han participado el día de hoy. No debería de haber un solo establecimiento que no cuente con un profesional en la nutrición. Definitivamente, si queremos hacer un trabajo real, un trabajo serio, es necesario que todos los establecimientos cuenten con un profesional, porque el trabajo es multidisciplinario, no solamente es de médico, es asistente social, enfermera, técnico de nutrición, profesionales de la nutrición también, y estamos de acuerdo con eso. Lamentablemente se ha priorizado mucho la parte recuperativa, pero no la parte preventiva promocional, se ha descuidado demasiado. Entonces creemos querer tener grandes hospitales con tomógrafos, resonancia magnética nuclear, es la parte recuperativa, pero la preventiva promocional, donde se gastan menos recursos y los resultados son mayores, lamentablemente no se está trabajando en ese tema, y qué bueno que desde ahora esperemos que esto cambie. Gracias por la atención. Muchas gracias, muchas gracias. También quería informarles, todos los martes tratamos temas de la agenda parlamentaria, temas de interés nacional. El próximo martes democrático estamos transmitiendo una conferencia desde la Universidad Nacional de Juliaca, en Puno, a la misma hora, y estamos tratando un tema muy importante, que es brechas entre la educación básica, regular, superior, universitaria. Desde Puno se va a transmitir en directo acá en este mismo auditorio. Muchas gracias. Quiero agradecer a nombre del Congreso de la República, quiero hacer la entrega de unas diplomas a nuestros expositores, a la doctora Edith Pozo Martínez, en nombre del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana, una diploma. Al doctor Iván Hidalgo Romero, por su cátedra, por su exposición magistral, quiero hacerle la entrega de los diplomas en nombre del Congreso de la República. Doctor, excelente. Y al doctor Miguel Ángel Matos Arroyo, por su exposición magistral. Muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Mi saludo a las universidades que se han conectado con nosotros. Muchas gracias por su paciencia, por su tolerancia. Ha sido muy interesante este programa de la conferencia. Muchas gracias.